Profesor, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7 y en este caso nos ha tocado hablar de Paraguay. Los integrantes de este grupo somos Ramírez, Luis Alonso, Quispe León Elizardo, Pérez Laura, Rey Stephen y quien le habla Dana Peña. Vamos a empezar con nuestra introducción. Vamos a decir que en el año 2018 el crecimiento del PBI de Paraguay fue un 3,7%, menor a lo esperado e inferior a lo registrado en el año 2017, que este fue el 5%. Ahora, por el lado de la oferta, este resultado es el reflejo de un dinamismo moderado en sectores claves de la economía paraguaya, como la agricultura y la generación de energía eléctrica, que crecieron en un 3,3% y un 1,5% respectivamente. Siguiendo con mi compañera, a mí me tocó exponer el sector real. Primero, ¿qué es el PBI? El PBI, conocido con sus siglas, es mejor conocido como el Producto Interno Bruto. El PBI nominal es el valor total de los bienes y servicios a precios corrientes producidos. En este caso tomaremos de ejemplo el país que nos ha tocado, que es Paraguay. Todo este valor total se calcula en un periodo de tiempo que es mayormente en un año. Acá podemos ver en la gráfica que a través de los años Paraguay ha sufrido varias subidas y bajadas en su crecimiento de PBI anual y actualmente ha tenido un pequeño descenso en el 2020 a raíz de la COVID-19. Acá tenemos algunos datos importantes. Paraguay cuenta con un crecimiento de PBI nominal de aproximadamente 42.826 millones de dólares en el año 2020, según el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, la economía paraguaya es la decimoquinta economía en América Latina en términos de Producto Interno Bruto nominal. En esta imagen que se presenta aquí, podemos ver el ranking y podemos ver que Paraguay se encuentra en el ranking número 15 en PBI nominal. Acá está. También podemos ver sus habitantes, que son 7 millones, su PBI per cápita nominal y su economía. Pasaremos a la siguiente PPT. Y la siguiente es el PBI real. El PBI real es la producción de bienes y servicios finales producidos, en este caso del país Paraguay, pero a precios constantes. Es decir, el PBI real elimina el cambio de precios a lo largo de los años. El PBI real es una magnitud que está ligada al PBI nominal. Un dato muy importante. El 11,4% del PBI corresponde al sector agroganadero, es decir, el sector primario, mientras que el 33,5% al sector industrial, sector secundario, el 47,5% al sector de servicios, el sector terciario y el 7,6% a las tasas. Acá podemos ver en el gráfico el PBI a precios constantes que Paraguay ha tenido un ascenso desde 1960 hasta el año 2020. Como pueden ver, pasaremos a la siguiente PPT. PBI per cápita. El PBI per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de la renta de un país y su población.
Para ello se divide el Producto Interno Bruto y de dicho territorio entre el número de su población. En esta gráfica podemos ver el crecimiento del PBI per cápita anual. Como puede ver, desde 1961 hasta el año 2020 ha sufrido tanto un crecimiento como también una bajada, y actualmente está en una bajada. Ahorita vamos a ver la fórmula. Como pueden ver, aquí se encuentra la fórmula del PBI per cápita, que es el PBI, el Producto Interno Bruto, entre la población. Dato muy importante. Paraguay posee un PBI per cápita de $5.207 nominal y $13.297 PPA. ¿Qué significa PPA? Significa paridad de poder adquisitivo. Esta es la suma final de cantidades de bienes y servicios comprados por un país al valor monetario de este. Acá podemos ver en esta gráfica, en este cuadrito, disculpe, el PBI per cápita nominal de la economía de Paraguay en lo que fue del año 2020. Siguiente PPT. Vamos con la estructura económica. Empezaremos con el sector primario. Paraguay se caracteriza por el importante peso en el PBI de su sector primario, con el 11,4%, especialmente por la agricultura con 8,4% y la ganadería con 2,1%, que son la fuerte importación del país. La tierra de Paraguay es fértil y muy apta para el cultivo, además de que es muy explotada. El sector agropecuario genera el 64% de los ingresos de la exportación. Entre los cultivos más exportados o que tienen más volumen de producción fueron la soja, la caña de azúcar, el maíz, la mandioca, el arroz, el trigo, la yerba de mate, las habas, el girasol, el cacahuate y el sésamo. La producción de carnes de vacuno se consideró parte también de su producción, puesto que también se llegó a expandir en parte de Brasil y Argentina y se llegó a exportar cabeza y carne de vacuno. En el sector secundario. En el sector secundario tenemos las actividades industriales y de construcción. Este ha venido creciendo de una manera muy lenta a través de sus últimos años. Su participación en el PBI alcanzó el 33,5%. La industria está conducida por empresas de pequeños tamaños que producen para el mercado interno, por ejemplo, alimentaciones, jabón, ladrillos, calzados, muebles en su mayoría. Por otro lado, también existen lo que son las bebidas, el tabaco, la producción de aceites, textiles, prendas de vestir. Por otro lado, también esto condujo a una industria de tamaño significativo en los sectores farmacéuticos, producciones industriales de construcción como cementos, equipamientos eléctricos, etc. Sector terciario. Una parte muy grande de los servicios públicos son solamente administrados por monopolios públicos. Entre estos, por ejemplo, la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, el Petróleo Paraguayo, Petrupar, Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay, EPSAP, Compañía Paraguay de Comunicaciones, Copaco, y el peso del sector de los servicios en el PBI solamente en el 2018 fue del 47,5%, dominando dentro de los mismos por el comercio y la administración pública, con pesos totales en el PBI del 10,4% y del 9,3% respectivamente.
seguido con servicios inmobiliarios del 6,4%, intervención financiera del 5,6%, servicios a los hogares del 4,7%, transporte del 3,7%, telecomunicaciones del 3,5%, hoteles y restaurantes del 2,7% y servicios a las empresas del 2,3%. En el servicio terciario también podemos destacar lo que es el turismo. El turismo juega un rol muy importante aquí, aunque no se menciona en la PPT. Lo que pasa es que el turismo, aunque no es mucho mencionado en Paraguay, solamente recolecta 3 millones de dólares anuales. Es por ello que no es muy mencionado, pero forma parte del sector terciario. Muchas gracias. Le pasaré a mi... Precio de la economía. En el precio de la economía podemos resaltar 3 puntos importantes según lo analizado. Paraguay tiene un marco macroeconómico sólido basado en reglas fiscales, metas de inflación y un régimen cambiario flexible. Es decir, que con el historial de una política macroeconómica, una deuda pública baja, reservas de divisas adecuadas, las políticas macroeconómicas y las medidas de respuesta a la crisis son efectivas para absorber una parte del shock ocasionado por el COVID-19. No obstante, Paraguay es vulnerable a una desaceleración económica interna resultante de las medidas para contener el brote del COVID-19 y sus efectos, así como una fuerte reducción de la actividad económica en la economía global y en los demás países vecinos. Esto como consecuencia podría agravar otros riesgos económicos preexistentes y podría afectar desproporcionadamente los ingresos laborales del 65% de los trabajadores informales en el comercio o los servicios. La concentración de las exportaciones en unos pocos productos agrícolas sigue permitiendo que el crecimiento y la pobreza sean vulnerables a las fluctuaciones en los mercados de productos básicos agrícolas y a los shocks relacionados con el clima. Inflación. En Paraguay registró en febrero una tasa del 0,1%, inferior a la del 0,2% del mismo mes del año 2020, con lo que el índice de precios en los primeros 2 meses del 2021 fue de 0,6%, según anunciado por el BCP. En adición a ello, cabe mencionar que se puede notar que la inflación interanual fue del 2,5%, inferior a la tasa del 2,6% registrada en el mes de enero del corriente año, pero mayor tasa del 2,4% apuntada en el mes de febrero del año pasado. Con respecto a las causas, una de estas responde a los aumentos registrados en el sector de la educación, debido al incremento de precios de las matrículas y las cuotas mensuales. También se registró subas en lo que es el transporte ante los ajustes de los precios de los combustibles. En el sector bovino y porcino, esta agrupación alimenticia registró una caída en los precios de la carne vacuna debido a la mayor oferta en los productos que sustituyen a la misma. El sector avícola, como la carne de pollo, mostró un incremento de precios por la mayor cotización de principales insumos utilizados para la alimentación de las aves. Finalmente, como contraparte, los bienes durables de la canasta básica registraron disminuciones de precios en lo que respecta a aquellos rubros de origen importado, como computadoras, vehículos, automóviles y ciertos electrodomésticos. Salario.
Paraguay se encuentra en el cuarto lugar, con un salario mínimo de 2.192.839 guaraníes, que en dólares americanos serían unos $319. Esta cifra se mantiene vigente hasta junio de este año y asimismo cabe mencionar que a causa de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica desatada por las restricciones establecidas para tratar de controlar la propagación del virus, el gobierno decide no reajustar el salario mínimo en el año 2020. Tasa de interés. El promedio ponderado de la tasa de interés activa en moneda nacional se ha reducido tanto en términos mensuales como en interanuales, por lo que según el gráfico, el promedio ponderado de la tasa pasiva en la moneda nacional del sistema bancario se ha incrementado ligeramente en términos mensuales, pero ha disminuido en términos interanuales. Así, en el mes de marzo del 2021, el promedio ponderado de las tasas activas y el de las tasas pasivas en moneda nacional se ubican en 12.68% y en 2.93% respectivamente. Según el cuadro, en el tercer mes del año 2021, el promedio de las tasas activas se ha ubicado en 12.68%, lo que equivale a una reducción de 0.64 puntos porcentuales con relación al mes de febrero pasado, y a su vez una baja de 2.32 puntos porcentuales con relación a marzo del 2020. Tipo de cambio. A medida que las ventas oficiales en dólares disminuyen, la moneda tiene un desempeño no muy favorable, ya que este viene perdiendo terreno frente al dólar estadounidense. Luego de registrar fuertes ganancias en el primer trimestre, la moneda guaraní mantiene un tipo de cambio en 6.700 guaraníes por dólar para el mes de diciembre, en este mismo año. Y esto a largo plazo implicaría una moneda más fuerte en términos reales en relación a finales del año 2020. En el gráfico, según las casas de cambio paraguayas, podemos observar que la cotización del dólar alcanzó su punto máximo en noviembre del año 2020 y su pico más bajo en marzo de este año, y que el tipo de cambio está logrando un aumento del 0.19% en el mes de junio. Voy a continuar con la exposición respecto al desempleo en Paraguay. Según el Banco Mundial, para el año 2020 en el país de Paraguay presentó una tasa de desempleo del 7.6%, que representa a 285.904 personas aproximadamente. En esta tabla podemos ver los porcentajes respecto al año 2020. Este alto porcentaje se debe a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, llevando a muchas empresas a cerrar. Esto generó un aumento significativo de personas desempleadas. Para el año 2018, la tasa de desempleo en Paraguay llegó al 5.56%, lo que representó aproximadamente a 203.038 personas. Esto fue en retroceso a comparación del año 2017, que representó una tasa de desempleo de 5.2%. En el 2019, la tasa de desempleo fue de 6.6% según el Banco Mundial. La tasa de desocupación se mantuvo constante al comparar con el cuarto trimestre del 2018, como podemos ver en la tabla. Asimismo, ocurre que la tasa de desocupación de hombres se redujo de 4.8% a 4.1%.
Sin embargo, la tasa de desocupación femenina aumentó en 1,1 puntos porcentuales con relación al cuarto trimestre del 2018. Respecto a la distribución de la riqueza, la enfermedad pandémica del coronavirus perjudicó a Paraguay una vez que el territorio estaba en proceso de recuperación económica, luego de que el incremento se estancara en el 2019. Es factible que la recesión mundial conduzca a una disminución del Producto Bruto Interno de 1,2% en el 2020. Desde el 2021 se espera que el incremento vuelva al 4%. Mientras la economía mundial se recupera paralelamente, se espera que la pobreza incremente en 2020 y la diferencia de ingresos se mantenga alta. Por otro lado, el brote del coronavirus golpea la economía de Paraguay en un rato de recuperación económica luego de que se estancara en 2019. La economía estuvo en recesión a lo largo del primer semestre del 2019. Se puede concluir que en la economía paraguaya en los últimos años venía en una recuperación económica no muy estable, que mantenía niveles de pobreza muy elevados y una distribución de riquezas no tan justa como debería de ser. Le doy pase a mi compañera. A continuación, voy a hablar sobre la balanza de pagos, que como primer punto tenemos la balanza comercial, el cual nos enfocamos en 3 años, que fue el 2018, 2019 y 2020. La balanza comercial en el año 2018 registró un superávit de 904,1 millones de dólares, lo que representa la reducción acumulada del 51,7% con respecto al año pasado. También, de acuerdo al informe de la banca matriz del país sudamericano, las exportaciones totales del 2018 alcanzaron un valor de 13.821,6 millones de dólares, que es el 3,2% mayores a 13.396 millones de dólares acumulados en el año 2017. En cuanto a las importaciones, el cierre del 2018, estas alcanzaron 12.917,5 millones de dólares, registrando un aumento de 12,1% respecto al año anterior, el cual esto señala el documento del Banco Central de Paraguay. En 2020, Paraguay registra un déficit en su balanza comercial de 1.477,7 millones de euros, que es el 12,82% de su PBI, el cual es inferior registrado en el año anterior, que es el 2019, que fue 4.369,8 millones de euros, que también representa el 10,62% del PBI. En total, si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Paraguay en los últimos años, el déficit ha caído respecto a 2019 y así continuamente a los años anteriores. Como segundo punto, tenemos la inversión extranjera, que se da de forma directa y de cartera. La solidez macroeconómica de Paraguay en la última década le ha permitido reportar una serie de indicadores positivos, que entre ellos incluyen el buen nivel de reservas internacionales, que es algo positivamente para el país, pero el cual, por otro lado, también existe una inflación absolutamente controlada, una buena capacidad de respuesta y resiliencia ante shock repentinos entre la oferta y demanda, el cual este conjunto de elementos le ha valido al país un incremento constante en la recepción anual de inversiones extranjeras, en el cual se puede notar claramente en el caso del 2019. Pero todo esto, a los efectos metodológicos utilizados por el Banco Central de Paraguay, en la medición de la inversión extranjera directa de dicho porcentaje se considera que existe un grado de importancia y de influencia de manejo en la empresa,
Esto se debe a que sobrepasa una tenencia del 50% del capital ya que se habla de control. Según el último informe del Banco Central de Paraguay, publicado a fines de septiembre de 2020, el cierre del 2019 eran unas 433 empresas con capital extranjeros instaladas en Paraguay, de las cuales 97 se dedican a actividades no financieras y el restante 3% se reparte entre bancos y aseguradores. Las inversiones de cartera han excluidos del pasivo que contribuyen las reservas autoritarias extranjeras, abarcan las transacciones de participaciones de capital y títulos de deuda. A continuación podemos ver un gráfico el cual representa para el año 2019 un registro de flujo neto de 522 millones de dólares. También se puede visualizar también en los diferentes años cómo ha ido evolucionando la economía de este país. Y como tercer punto, tenemos las reservas internacionales, que según datos publicados por el propio Banco Central de Paraguay, el saldo de reservas internacionales netas el 14 de agosto del 2020 fue de unos 9.000 millones y los intereses cobrados por las colocaciones han generado un rendimiento de 61 millones de dólares. Y eso es lo que va este año. Si bien el monto en julio es un 30% menor que lo del mismo periodo del 2019, el cual es sensible, ¿no? Ya que estamos por la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial. Lo cierto es que el saldo de las reservas internacionales netas del país ha crecido un 32% en los últimos 5 años. Y el acumulado de intereses cobrados por las colocaciones han crecido también de manera sustancial. Según el dato del Fondo Monetario Internacional, actualmente Paraguay es el segundo país de la región con mejor proporción entre sus reservas internacionales. Y por otro lado, cabe destacar que la credibilidad internacional que generan las reservas internacionales para el país son el principal sustento de reducción ante el riesgo cambiario, y eso se puede notar claramente en el contexto que se vive, ya que Paraguay ha tenido una de las menores devaluaciones en la región, gracias a las intervenciones que ha realizado en la banca matriz del mercado de cambio de divisas por la capacidad que le permite el buen nivel de reservas. Ahora vamos a hablar de lo que es la deuda externa. Y vamos a decir en este caso que en el 2018 y en el 2019 se realizaron colocaciones de bonos soberanos por un monto de 530 millones de dólares y 500 millones de dólares respectivamente, lo que ubicó la deuda pública total en un 24,3% del PBI. En este caso, la inflación anual se mantuvo en un 3,2%, dado el contexto de la baja inflación y el crecimiento moderado, se optó por una política monetaria expansiva. Y en los primeros meses del 2019 se rebajó la tasa de política monetaria, que pasó del 5,25% al 4,5% anual. En este caso, el tipo de cambio se depreció en torno al 12,4% entre enero del 2018 y mayo del 2019. La información sobre el sector externo fue actualizada, resultando un superávit de la cuenta corriente tanto en el 2017, que fue un 3,1% del PBI, como en el 2018, que fue un 0,6% del PBI. Para el 2019 se prevé un crecimiento moderado y cercano al 1,6%. En el primer trimestre del año, la economía se vio afectada por fuertes lluvias que provocaron inundaciones y desplazos tanto en el interior como en la capital del país. Esta situación repercutió tanto en la producción agrícola como ganadera,
También en el sector de la construcción, si bien la depreciación del tipo de cambio podría incidir positivamente en las exportaciones, no se espera una mejora sustancial de la cuenta corriente, debido a la caída del precio internacional de la soja y el escaso dinamismo que se exhiben los principales socios comerciales. Ahora, en nuestra conclusión, una conclusión general que nuestro grupo ha podido observar en este caso, es que hemos podido deducir que la economía paraguaya en los últimos años venía en una recuperación económica no muy estable, que mantenía niveles de pobreza muy elevados y una distribución de la riqueza no tan justa como se debería hacer. Todo esto empeoró ahora con la llegada del COVID-19, lo cual causó que las políticas tomadas por el Estado para reducir los índices de pobreza no surtieran efecto, causando así un estancamiento económico que ha sumergido a Paraguay en un país con alto índice de pobreza y desempleo. A todo esto queremos decir gracias.